Gracias al magíster Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo, por atendernos. Le damos la bienvenida y nuestra primera consulta, magíster, es: ¿hay una evaluación de estos 3 días de feriado? ¿Qué significó para el turismo en el Ecuador el haber permitido la libre circulación? Claro que sí, muy buenos días, licenciado Jairala, un cordial saludo desde el Ministerio de Turismo. Sin duda, creo que hay contextualizar primeramente que este feriado es el primer feriado en la nueva normalidad, una nueva normalidad que responde a la terminación de un estado de excepción y que también responde a la eliminación de varias restricciones. Justo uno de los elementos determinantes para poder evaluar los resultados de este feriado también ha sido la eliminación de las restricciones vehiculares. No nos olvidemos que a nivel del COE nacional se generó un exhorto para todos los COEs cantonales de poder eliminar justamente esta restricción vehicular para facilitar la libre movilidad. Sin duda, hemos analizado y hemos evaluado diferentes destinos del país. Ha sido un buen feriado para el sector turístico, con importantes resultados que ayudan a la reactivación del sector. En contextos generales, podemos analizar que hubo mucho excursionismo a áreas protegidas y hubo pernoctación en algunos destinos de la costa, en algunos destinos también de la sierra y también incluso de la Amazonía. Dígame, magíster, ¿es probable, viceministro, que en los próximos 2 o 3 feriados que nos separan de fin de año, el ministerio procure coordinar con el COE que se opere de la misma manera, es decir, por excepción se permita la libre circulación? Sin duda, el fomento del turismo interno, el fomento del turismo doméstico forma parte de la estrategia de reactivación del sector turístico. Hemos considerado que el turismo interno y el turismo doméstico es clave para poder generar algo de liquidez y algo de ingresos en este año que ha sido muy duro para la industria turística. Entonces, en ese sentido, le estamos apostando a los feriados que quedan y no solamente a los feriados, también a los fines de semana y a las temporadas. No nos olvidemos que como Ministerio de Turismo estamos impulsando también un programa que se llama Viaje Ecuador. Viaje Ecuador se llamaba antes de la emergencia, hoy le hemos agregado una palabra que es Viaja Seguro Ecuador, justamente considerando la situación que estamos viviendo, en la cual la variable de generación de confianza, de generación de seguridad es sumamente importante. Entonces, dentro de esa perspectiva, sin duda, generaremos el mismo exhorto para que pueda existir justamente este tipo de excepciones, y no solamente el tipo de excepciones, sino la articulación con los gobiernos locales para poder generar realmente visitas que estén totalmente planificadas para los ecuatorianos. Pero, viceministro, ¿qué ha pasado? Porque el sector turístico, sus voceros más importantes, privados, ¿no?, se han quejado de cosas como, por ejemplo, 9 hoteles cerrados en Quito, más o menos 50.000 empleos perdidos en el sector turístico por la gran depresión que hubo a propósito de la pandemia, y poca respuesta del gobierno en cuanto a créditos, pero créditos blandos, créditos con años de gracia, créditos con un bajo interés. No sé qué ha pasado allí. Me da la impresión de que ese es el nudo gordiano del problema. ¿Usted está consciente que eso ha pasado? Bueno, sí, sin duda, creo que es importante primero poner en contexto justamente la situación y el análisis. Primeramente, la crisis que está sufriendo el sector turístico es una crisis no solamente del sector turístico, es una crisis de toda la economía del país, y es una crisis no solo del Ecuador, es una crisis mundial. En segundo lugar, yo creo que es importante también mencionar que sin duda las necesidades de acceso a financiamiento se han convertido en uno de los requerimientos determinantes por la situación en la cual nos encontramos. De hecho, en la agenda de reactivación del sector turístico hemos identificado 3 grandes desafíos. El primer desafío es la generación de liquidez en la industria turística, el segundo es la generación de confianza, y el tercero tiene que ver justamente con el proceso de promoción y de comunicación. Dentro del aspecto que usted menciona, justamente en el tema de financiamiento, sin duda hemos identificado que las necesidades de acceso a financiamiento son mucho más grandes que las capacidades que podemos dar como gobierno. Sin embargo, creo que es importante también contextualizar que se han generado varias líneas de financiamiento. Específicamente, se generaron 3 líneas de financiamiento y se generó también un proceso de diferimiento al pago de los financiamientos que existían. No nos olvidemos que a partir de la generación de la emergencia se generó justamente una resolución de la Junta Monetaria y Financiera, a través de la cual se generaron en la primera fase 3 meses justamente de exoneración en todo lo que
que es básicamente el pago de créditos en la banca pública y luego 3 meses más. También se generaron 3 líneas de financiamiento. La primera línea de financiamiento es una línea de financiamiento de $50 millones con la Corporación Financiera Nacional para capital operativo justamente de la industria turística. Una segunda línea de financiamiento es una línea exclusiva para el sector turístico a nivel de la Corporación Nacional de Finanzas Populares para todo el sistema cooperativo de $10 millones. Y la tercera, que es la línea que posiblemente nos ha generado mayor problema, es la del Fondo Reactívate Ecuador, una línea de financiamiento que incluso venía acompañada de tasas de interés menores al 5%. ¿Cuál es el problema? Yo creo que es importante analizar muchas veces en dónde se encuentran los problemas para buscar soluciones. El problema básicamente está que el sector turístico necesita mayor tiempo de gracia y mayor plazo. El plazo de esta línea de financiamiento es de 36 meses. Si nosotros nos ponemos a ver las características del sector turístico, son características que realmente nos llevan a que con la situación que estamos viviendo, 36 meses es sumamente poco. Y por otro lado, el tiempo de gracia. Realmente la industria turística, hemos estado en contacto con ellos, nos han pedido que el tiempo de gracia sea de al menos 24 meses o en lo posible de 12 meses. ¿Qué es lo que hemos hecho como Ministerio de Turismo? Somos parte de la Junta del Fideicomiso justamente de Reactívate Ecuador. Hemos justamente solicitado que se cree un producto financiero específico para el sector turístico. Entonces, dentro de eso se está trabajando justamente en este tema. Señor Viceministro, buenos días. Le saludo a Omar Jaén. Gracias por atendernos. Viceministro, hablando justamente del tema de Reactívate Ecuador, el señor Holbach Muñetón, que estuvo la semana anterior, la calificó como una línea de crédito Mickey Mouse, es decir, de fantasía, que no existe, que no ha existido, que no se ha desembolsado. ¿Usted tiene ya una cifra aproximada de cuántos millones de dólares, con cuántos millones de dólares de crédito se ha beneficiado el sector del turismo en específico? ¿Una cifra aproximada al menos? Sí, a ver, tomemos en cuenta que primeramente el Fondo Reactívate Ecuador es un fondo que se constituye con cerca de 1.150 millones de dólares, que viene básicamente de varios fondos que han integrado esta línea. Hay fondos que hayan llegado y hay fondos que tienen que llegar justamente a mediano plazo. Deuda externa, claro. Es importante mencionar también que a nivel del sector turístico se han colocado cerca de 17 millones de dólares. Si entendemos realmente esto en el contexto de todo el fondo, realmente es una cifra bastante pequeña, 17 millones de dólares de colocación. Hay empresas del sector turístico, del sector hotelero, que han logrado acceder justamente al financiamiento, posiblemente por las condiciones financieras que han tenido. No nos olvidemos que este fondo justamente y esta línea de financiamiento ha tomado en cuenta justamente el pasado crediticio de antes de la emergencia. No se está tomando la situación financiera justamente que se ha vivido con la emergencia. Entonces, creo que eso ha influido muchísimo también para que ciertas empresas puedan tener mayor facilidad de acceso y otras empresas obviamente tengan esta dificultad. Pero sobre todo, la variable más importante que ha influido es la evaluación de parte de la entidad financiera. Nosotros nos hemos reunido justamente con el Banco del Pacífico, que es quienes manejan justamente esta línea, y justamente nos decían, no sabemos cómo generar un proceso de evaluación cuando había mucha incertidumbre de cuándo el sector turístico se va a recuperar. Entonces, no nos olvidemos que la entrega de financiamiento se evalúa en base al riesgo. Mientras más riesgo hay, menos posibilidad hay de que te entreguen el financiamiento. Entonces, dentro de esa perspectiva, este proceso de generación de feriados, este proceso de reactivación del turismo, creo que son buenas noticias porque ayuda a reducir ese riesgo desde la perspectiva financiera y ayuda a que mayor cantidad de créditos puedan irse colocando. Viceministro, ¿ustedes ya tienen un diagnóstico de cuál es la situación actual del turismo? ¿Cuántos empleos se han perdido? ¿Cuántos hoteles han cerrado en el país? ¿Cuántos en millones de dólares ha sido la afectación producto a raíz de la pandemia? ¿Tenemos ya unas cifras aproximadas? Sí, de hecho, desde el primer día que se declaró la emergencia, constituimos 5 mesas de trabajo público-privadas, y la primera mesa fue la mesa de cuantificación de las pérdidas económicas. Esa mesa ha estado generando informes de manera mensual. El último informe nos generan que el sector turístico ha tenido pérdidas de 721 millones de dólares. Creo que es importante mencionar esto, ya que son 721 millones de dólares que no solamente se han perdido en la generación de divisas, sino que son 721 millones de dólares que también se han perdido en la distribución de riqueza a nivel nacional, y por supuesto esto viene acompañado también del cierre de negocios y también de la pérdida de fuentes de empleo. Bien, gracias. Sabemos que tiene un compromiso importante, por lo cual tenemos que interrumpir la entrevista. Le agradecemos mucho
viceministro Ricardo Zambrano, por estos minutos de su tiempo. Tenga usted un buen día. Gracias, licenciado. Gracias, Omar. Un fuerte abrazo. Que esté muy bien. Bueno.